Hola detectives, hoy vamos a hablar de un caso que seguramente te hará pensar bien en quién puedes confiar. Recuerda contarnos qué teorías tienen. ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Hay mucho que cubrir aquí. Pero antes de empezar, ¿alguna vez pensaron que alguien era incapaz de hacer algo y lo hizo? Suscríbete al canal y dinos qué otros casos te gustaría que investiguemos. Cuando pensamos en un asesino malvado, a menudo nos vienen a la mente imágenes de un hombre alto, misterioso y malvado. A veces, estas impresiones son acertadas, pero cuando el empresario australiano Morgan Huxley regresaba a casa caminando desde un bar local, este estereotipo no podía estar más lejos de la realidad. Y, tras las acciones oscuras y desesperadas de un joven, acabaría siendo conocido como el asesino con cara de bebé. En este vídeo vamos a analizar el caso de Morgan Huxley. Este es el caso de Morgan Huxley. El caso de hoy nos lleva de nuevo a la ciudad Esmeralda, también conocida como Sydney, Australia. Ya sabes lo que voy a decir. Sydney tiene deportes, un clima fantástico, un estilo de vida fantástico, y es muy caro vivir allí, así que cambiemos de tema y hablemos de lo que hay alrededor de Sydney. Al oeste se encuentran las Montañas Azules, una escarpada cadena montañosa conocida por sus espectaculares paisajes, acantilados escarpados, cascadas y bosques de eucaliptos. Y al este se encuentra el Océano Pacífico. Y bueno, eso es prácticamente todo. No importa. Entre sus montañas y el océano, Sydney es una hermosa ciudad con una gran cantidad de naturaleza y vida salvaje a su alrededor. Centrándonos en nuestro caso de hoy, nos encontramos en Neutral Bay, un suburbio ubicado en la costa norte de Sydney. Originalmente conocida como Wirrabirra por los aborígenes, el pueblo indígena de Australia, Neutral Bay recibió su nuevo nombre cuando se convirtió en la costa para todos los barcos de carga extranjeros. En la actualidad, Neutral Bay es una zona adinerada conocida por su población joven y, por supuesto, la oferta inmobiliaria en la zona está en su punto más alto. Sin embargo, en Watson Street, en el año 2013, encontramos a Morgan Huxley. Morgan era un hombre brillante y carismático. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones con su amigo y compañero de casa, Keane Redmond, un fisioterapeuta irlandés de 24 años. Como hijo de Alan y Dee Huxley, Morgan era el menor de 3 hermanos. Su hermana Tiffany era 10 años mayor y su hermano Oliver 7 años mayor. Lamentablemente, la madre y el padre de Morgan se separaron cuando él estaba en la escuela primaria. Pero esta ruptura no logró destruir el fuerte vínculo familiar, ni impidió que Morgan alcanzara el éxito académico, ya que finalmente estudió ingeniería oceánica en el sistema de educación técnica y superior de TAFE Australia. Morgan acabaría convirtiéndose en ingeniero en una familia creativa, ya que, aunque su madre, su hermana y su hermano eran artistas y diseñadores gráficos, él optó por la ingeniería oceánica. Morgan era un tipo bien formado y se lo consideraba atractivo. Con más de 1.8 metros de altura, se destacaba entre la mayoría, pero tenía un carácter relajado, cálido y carismático. Quienes lo rodeaban siempre se sentían seguros en su dominio. Morgan era conocido por ser el centro de la fiesta. Era conocido por ser el centro de la fiesta. Amaba el fútbol, amaba a su familia y amigos. Era muy cercano a su madre y amaba a los animales. Incluso adoptó un león y un elefante en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En el año 2013, Morgan Huxley tenía 31 años y gracias a su título en ingeniería oceánica, ahora era dueño y dirigía su propia pequeña empresa que se especializaba en la construcción de pontones, malecones y embarcaderos. La empresa, que se llamaba Huxley Marine, había conseguido recientemente un importante contrato para construir una pasarela oceánica a lo largo de la costa central
Y por supuesto, Morgan estaba muy entusiasmado con ello. Su negocio finalmente se estaba expandiendo. Para él, este no era un trabajo típico de 9 a 5. Era su proyecto apasionante, lo que lo hacía levantarse de la cama todas las mañanas. Había una cosa más que celebrar. El mejor amigo de Morgan, Chris Maroney, se iba a casar en los próximos meses y, dicho esto, una fiesta de compromiso estaba en el horizonte. El 7 de septiembre llegó y también lo hizo la fiesta de Chris. Los muchachos disfrutaron de su barbacoa y evidentemente habían bebido demasiado, ya que al final de la noche Morgan había logrado perder sus zapatos. Cuando pasó la medianoche, el grupo comenzó a dividirse y dispersarse de regreso a casa. Y, después de tomar un taxi con un par de sus amigos, Morgan y los demás regresaron a Neutral Bay. Morgan no estaba listo para terminar la noche todavía. Quería tomar una copa más con sus amigos en su pub local favorito, llamado Oaks, pero, por desgracia, los demás no estaban interesados y, en cambio, decidieron dar por terminada la noche. Pero eso no detuvo a Morgan. Se dirigió al cajero automático local antes de dirigirse al pub. A la 1 de la mañana del domingo 8 de septiembre, una cámara de vigilancia captó a Morgan Huxley entrando en el Oaks para tomar una última copa. No le molestaba estar solo como era de esperar. Disfrutaba de su propia compañía y el bar estaba a solo 200 metros de su apartamento, lo que le permitía volver fácilmente. Después, sentado cerca de la puerta de entrada, miraba la televisión mientras revisaba su teléfono y tomaba una cerveza. Y, por supuesto, todo esto sin zapatos. Media hora después, el bar ya estaba listo para cerrar por la noche. Como resultado, le pidieron a Morgan que se fuera y alrededor de la 1.25 a. Las cámaras de vigilancia lo captaron saliendo de Oaks hacia Military Road. Otras cámaras de vigilancia lo captaron caminando por Milledge Road y hacia Watson Street, donde se encuentra su apartamento. Y finalmente, cerró la puerta detrás de él y llegó a su casa. La compañera de casa de Morgan, Jan, también estaba en casa. Jan a menudo tenía dificultades para dormir y, además, tenía el sueño ligero. Como era la 1:30 de la mañana, ya estaba en la cama e intentaba descansar un poco. Y después de oír a Morgan regresar a casa, se puso los auriculares y puso música. 15 minutos después, oyó que llamaban a la puerta principal, pero creyendo que era comida para llevar o un amigo de Morgan, se dio la vuelta y se volvió a dormir. A medida que pasaba la hora y el reloj marcaba las 2:30, Jan se despertó nuevamente por tercera vez. Sin embargo, el ruido que ahora podía escuchar proveniente de la habitación de Morgan sonaba muy extraño, más como el sonido de ronquidos. El ruido estaba amortiguado, agotada y chillando. Eso no sonaba bien. Jan se levantó lentamente de la cama para ver cómo estaba su compañera de casa. Y al abrir la puerta de su dormitorio, encendió la luz del pasillo. Lo que encontró debajo de ella era horrible y escalofriante. En la puerta de su propio dormitorio, Morgan estaba desplomado en el suelo, cubierto de su propia sangre. Su respiración era irregular y apenas se aferraba a la vida. Presa del pánico y de la desesperación, Jean llamó a una ambulancia. Sin embargo, esto fue en vano, ya que a las 3:03 am, lamentablemente, Morgan Huxley fue declarado muerto. La casa de Morgan y sus alrededores fueron acordonados de inmediato, y cuando los residentes de los alrededores de su apartamento se despertaron con la conmoción, una sensación de tristeza y miedo se apoderó de la comunidad local. El cuerpo de Morgan estaba plagado de heridas de arma blanca. De hecho, había recibido un total de 28 puñaladas en la espalda, el cuello, los hombros y la cabeza, y lo que es peor, la punta del arma utilizada contra él estaba alojada en su cráneo. No hace falta decir que Gene quedó traumatizado por el suceso, y en las horas siguientes, la vida de su familia daría un vuelco. Sus amigos
a quienes había visto solo unas horas antes, ahora estaban reemplazando los recuerdos de una buena noche con las imágenes de su cuerpo. Mientras sus allegados lloraban su pérdida, los oficiales tenían ahora el deber de averiguar qué le había pasado exactamente a Morgan. Era un hombre muy querido y no tenía enemigos conocidos, y aunque había molestado a sus socios comerciales en el pasado, nadie lo quería muerto. También surgieron preocupaciones por la seguridad local. Si este ataque fuera al azar, volverá a actuar el asesino de Morgan. Afortunadamente para los investigadores, en la zona donde murió Morgan, había muchas cámaras de vigilancia. También pudieron seguir sus movimientos en las horas previas a su muerte. Y lo que encontraron detrás de él fue de gran importancia. Una mirada más de cerca a las imágenes de vigilancia tomadas después de que Morgan saliera del bar reveló que un hombre joven y delgado corría tras él. Tal vez los dos no tenían relación, pero como ambos hombres se dirigían en la misma dirección en los mismos segundos, existía la posibilidad de que este hombre desconocido viera o supiera algo. Aproximadamente 2 semanas después de la muerte de Morgan, los investigadores correspondientes comenzaron a buscar físicamente al hombre desconocido. Las imágenes de vigilancia indicaban que llevaba un uniforme de cocina, por lo que era muy probable que fuera cocinero de la zona. Dio la casualidad de que, mientras los investigadores rondaban por las calles de Military Road, un barista de la escuela de cocina de Sydney sintió curiosidad. Los agentes podrían haber perdido su oportunidad si no fuera por este barista, ya que, tras ver las imágenes de vigilancia, les dijo que el tipo con los pantalones de cocinero trabajaba allí. El nombre del hombre era Daniel Jack Kelso. Daniel tenía 22 años y trabajaba como chef en la escuela de cocina de Sydney. Era tímido. Se le describía como alguien socialmente torpe y algo así como un nerd. De apariencia completamente inocente según la mayoría de los estándares, Daniel era introvertido, delgado y solo se sentía atraído por otros hombres. Disfrutaba de los videojuegos, le encantaban las series y también era fanático de los crímenes reales. Daniel nació en Wellington, Nueva Zelanda. Sus padres adoptivos, Mark y Lynn Kelsel, lo adoptaron al nacer. Aunque Daniel no vivía con su madre y su padre biológicos, Markinden lo cuidó muy bien. Tuvo una infancia feliz y privilegiada, y gracias a que sus padres adoptivos eran dueños de una agencia inmobiliaria, la familia también era bastante acomodada. Daniel finalmente estudió hotelería en Welltec, donde tenía el fuerte deseo de convertirse en chef, una ambición que un día se haría realidad en el año 2010, 3 años antes de la muerte de Morgan. Daniel decidió seguir a sus padres adoptivos y mudarse a Sydney y, lamentablemente, ese año estaba recibiendo tratamiento para la depresión mientras también tomaba Seoquel, un fármaco antipsicótico. A pesar de esos últimos detalles alarmantes, Daniel no tenía antecedentes penales. Por eso, cuando su jefe le preguntó si era responsable de la muerte de Morgan, no le sorprendió oír que Daniel negaba tal idea. Sin embargo, Daniel también añadió que si él era el asesino, nunca lo atraparían porque era demasiado inteligente y estaba bien informado sobre crímenes reales. Resulta que Daniel se había topado con Morgan la noche en que lo mataron, pero aparentemente fue en la tienda de conveniencia local antes de que entrara en Oaks. Sin embargo, esto no explica por qué estaba corriendo detrás de Morgan después de que saliera del pub, y las imágenes de vigilancia adicionales también parecían mostrarlo esperando a Morgan al otro lado de la calle, lo cual fue muy extraño. Como resultado, trajeron a Daniel inmediatamente para interrogarlo. Entré en la tienda y tuve una pequeña conversación. El chico triste, Morgan, sí, Morgan, sí, Morgan, sí. Morgan me preguntó si quería usar el dinero del cajero automático. ¿Te lo preguntó? Entonces me lo preguntó. Le respondí que no y me fui. Durante toda la entrevista, Daniel parecía relajado y relativamente sereno. Y mientras lo interrogaban sobre su carrera, dio múltiples excusas extrañas. Hace frío.
Mamá siempre me dice, si tienes frío, busca un trabajo. Si tienes frío, me pregunto por qué tomarías ese camino. Esa no parece la ruta más directa. No lo sé, no lo hago. Cuando me canso, no presto atención a muchas cosas. Un neonin, incluso, hizo algún chiste o comentario gracioso. ¿Hasta dónde llegó tu puesto? No mucho. Puede que yo sea la única persona que te diga en qué punto se encuentra mi jefe, pero no soy muy buena para recordar cosas. Lo siento, ¿no eres muy bueno recordando cosas? No muy bien. Detalles, no. Durante el interrogatorio, Daniel se entera de que se encontró ADN en la escena del crimen. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a proporcionar sus propias muestras de ADN para compararlas, Daniel se negó, lo que me pareció muy sospechoso. Le expliqué que habíamos recuperado ADN y huellas dactilares en la escena del crimen de su casa. Sí, señores. Y ya que les he preguntado, ¿estaban dispuestos a facilitar una muestra de su ADN y de sus huellas dactilares? Sí. Y luego nos dijiste que no te sentías cómoda. Sí. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Al no haber suficiente ADN ni pruebas que vincularan a Daniel con la escena del crimen, finalmente se le permitió regresar a casa. Pero solo 2 días después, el detective principal recibió una llamada telefónica. Además, admitió que no estaba diciendo toda la verdad. La última vez que hablaron, quería hablar con un oficial por segunda vez y, por lo tanto, acordaron reunirse en un estacionamiento de Woolworths en Neutral Bay. Mientras estaban allí, Daniel confesó que, en realidad, había ido a Morgan's la noche en que lo mataron. La historia cuenta que después de hacer contacto visual con Morgan, hablaron brevemente de camino a casa por Military Street. Aparentemente, Morgan estaba molesto y le dijo a Daniel que había tenido una semana estresante, principalmente relacionada con problemas en el trabajo. Daniel le preguntó si quería hablar de ello y supuestamente Morgan estuvo de acuerdo. Una cosa llevó a la otra y, al parecer, ambos acabaron teniendo relaciones sexuales. Cuando Daniel se fue, afirmó que vio a una mujer enfadada entrar en el apartamento y el resto es historia. A los agentes les pareció mentira. No había ninguna prueba que sugiriera que Morgan hubiera tenido relaciones sexuales con otros hombres. Por ello, Daniel fue arrestado inmediatamente y se iniciaron más interrogatorios. Mientras tanto, los investigadores querían recoger muestras de ADN de Daniel y de su bolso. En la entrevista anterior, habían notado una mancha extraña en su bolso, por lo que tomaron muestras de ADN para analizarlas. Sin embargo, esto tardaría unos días en volver, y sin que llegara ninguna otra información. A Daniel se le permitió salir una vez más sin cargos ni sanciones. Y aquí es donde nuestra historia da un giro repentino y oscuro. Resulta que el análisis de la mancha en el bolso de Daniel resultó ser de hecho sangre y, más específicamente, pertenecía a Morgan. El análisis también confirmó que la huella dactilar encontrada en la puerta del dormitorio de Morgan era en realidad la de Daniel. Y lo que es peor, se encontró ADN extraño de Daniel en el cuerpo de Morgan. Mientras tanto, los investigadores también se pusieron al día con varios psicólogos que habían demostrado su experiencia con su cliente Daniel, y los informes de estos psicólogos revelaron que se trataba de un hombre con pensamientos intrusivos y un amor innato por los cuchillos. Fue en mayo de 2012, 16 meses antes de la muerte de Morgan, cuando Daniel le confesó sus oscuras fantasías a la doctora Susan Ullman. Le dijo que estaba teniendo pensamientos intrusivos sobre tomar un cuchillo de su trabajo en la escuela de cocina de Sydney y luego apuñalar a alguien de camino a casa. Incluso le contó que una vez había cogido el cuchillo del trabajo, pero que no se le presentó ninguna oportunidad de hacerlo en el camino a casa. Daniel admitió que tampoco había pensado en las consecuencias. Un mes después, una cita con un psiquiatra volvió a revelar su fantasía.
Daniel se jactó de que solo iría a la cárcel si quería que lo atraparan, pero cuando lo interrogaron, Daniel dijo que no quería matar a nadie, y como resultado, la discusión ya no fue monitoreada. El 8 de octubre de 2013, y como resultado de los análisis correspondientes, las huellas dactilares y los informes psicológicos, Daniel Kelso finalmente fue arrestado y acusado por el asesinato de Morgan. Mientras estuvo allí, Daniel intentó afirmar que tenía síndrome de Asperger y autismo y que esto explicaba sus acciones, pero finalmente se descubrió que eran mentiras, ya que su comportamiento no encajaba del todo con el patrón esperado de sus afirmaciones. Cuando comenzó su juicio, Daniel volvió a afirmar que habían tenido relaciones sexuales consentidas, pero se sabía que Morgan era un hombre heterosexual. Nunca se encontraron perfiles secretos de citas, nunca se presentó ningún testigo y no había ninguna prueba en las redes sociales que sugiriera que tuviera deseos homosexuales. Con el tiempo, el tribunal se enteraría del problemático pasado de Daniel. Le diagnosticaron síndrome de Asperger, trastorno bipolar, autismo y depresión. También le recetaron un fármaco antipsicótico para el trastorno bipolar y también le recetaron el antidepresivo fluoxetina. No hace falta decir que tenía algunos problemas que resolver, lo que quizás no sea una sorpresa en absoluto. Pero Daniel Kelsall se declaró inocente del asesinato de Morgan Huxley, a pesar de las abrumadoras pruebas que lo rodeaban. ¿Qué ocurrió exactamente la noche de la muerte de Morgan? Es evidente que Daniel lo perseguía cuando regresaba del pub a su casa. Pero, ¿qué pasó entonces? Es probable que Daniel nunca haya hablado con Morgan. Cuando Morgan regresó a casa, se dirigió a su dormitorio y abrió la ventana. Luego se desmayó en la cama, probablemente por el alcohol. 15 minutos después, tras acechar a Morgan, Daniel llamó a la puerta principal y, al no recibir respuesta, se dio cuenta de que la puerta principal no estaba cerrada con llave. Morgan tenía la mala costumbre de dejar la puerta principal sin llave, y según su nivel de alcohol en sangre de 0.22, estaba bastante borracho y probablemente se olvidó de cerrarla con llave. Después de darse cuenta de que la puerta estaba abierta, Daniel entró sigilosamente, subió las escaleras en silencio y se encontró frente a las puertas de 2 dormitorios. La puerta de Jan estaba cerrada, pero la de Morgan estaba entreabierta. Al mirar hacia adentro, Daniel vio a Morgan dormido, y con la guardia baja, Daniel encontró la oportunidad de actuar según sus deseos. Cuando Daniel comenzó a agredir sexualmente a Morgan, probablemente se despertó enojado y confundido. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el equilibrio y resistirse, Daniel procedió a apuñalarlo un total de 28 veces. Mientras Morgan yacía moribundo en su propia cama, Daniel se levantó, le robó el teléfono móvil, salió de la casa en silencio y se deshizo del cuchillo y del teléfono de Morgan antes de regresar a su propia casa. Luego se puso el pijama, se metió en su cama y empezó a jugar con su PlayStation Vita. Gene se despertó poco después del suceso y encontró a Morgan haciendo sus últimos movimientos desde su cama hasta la puerta. Y, sinceramente, no puedo ni empezar a imaginar cuánto habría sacado esto a Jan de su zona de confort. Por un momento estás en tu casa y de repente entras en la habitación de al lado y te encuentras en medio de la escena del asesinato de tu mejor amigo. Este caso recibió mucha atención en Australia mientras se desarrollaba y, lamentablemente, el nombre de Morgan quedó en el olvido por los medios. En muchas ocasiones, incluso lo culparon de su propia muerte. Daniel, por otro lado, parecía disfrutar de la atención y finalmente lo apodaron el asesino de Sydney, con cara de niño. El juicio de Daniel duró un total de 2 semanas y el jurado solo tardó 3 horas en llegar a un veredicto. Todos lo declararon culpable del asesinato de Morgan Huxley. Como resultado, Daniel Kelsall fue sentenciado a 40 años de prisión, con un mínimo de 30 años antes de ser considerado para la libertad condicional. Será elegible para la libertad condicional en 2044 junto con su sentencia, dijo el juez.
No puedo decir si Daniel mató por la emoción de hacerlo o si fue resultado de una fantasía o una obsesión. Fue algo totalmente absurdo e innecesario, y solo que él se sabe por qué lo hizo. Los psicólogos que examinaron a Daniel también creen que, si tuviera la oportunidad, volvería a matar. Unos cuantos apuntes al margen de este caso. Uno de los amigos de Morgan recuerda una velada en el Oaks casi 6 meses antes del asesinato de Morgan. Morgan les contó a todos una historia bastante inquietante. Una noche, un joven que él creía que era gay lo había seguido hasta su casa por Watson Street. Morgan pensó que el joven y menudo hombre solo estaba charlando y que tal vez vivía en el mismo bloque de apartamentos. Pero después de abrir la puerta de su casa para despedirse, el hombre pasó a su lado y entró. Morgan lo empujó hacia afuera. Sin embargo, nunca lo denunció a la policía, y después de contarle esta historia a sus amigos, le restó importancia antes de hablar de otras cosas. En la semana posterior a la muerte de Morgan, otros 2 hombres de Neutral Bay se presentaron para denunciar que también ellos habían sido acosados por un joven. Se identificó al acosador como Daniel, que también vestía el mismo uniforme de cocinero que antes. Así que quién sabe qué habría pasado si Daniel no hubiera sido atrapado tan pronto. Daniel ya había apelado para que le redujeran la pena en 10 años, pero en octubre de 2017, la apelación fue finalmente rechazada y al parecer, según fuentes de la cárcel, está teniendo tantas relaciones sexuales con otros reclusos que apenas puede participar como voluntario en los programas de la prisión. Este caso es extraño. Por lo general, hay algún tipo de motivo o razón detrás del crimen, pero como en el caso de Luke Fawcett, todo parecía no tener sentido. En todo caso, todo era para cumplir una fantasía enfermiza. Y en el proceso, Daniel ha arruinado las vidas de la familia de Morgan, su familia adoptiva y, por supuesto, las de Morgan y sus muchos amigos. Morgan era conocido por ser una influencia positiva y divertida para todos. Era un hombre de familia, seguía sus pasiones y tenía mucho que esperar. Lamentablemente, perdió la vida por las acciones sin sentido de Daniel Kelsa. Quiero escuchar sus pensamientos sobre este caso. Si les gustó este caso, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.